completamente rendido a sus pies. Y los voy a invitar a que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. El libro de Gálatas, una carta escrita a la iglesia de Galacia por el apóstol Pablo. Muy hermosa esa carta, ese libro, para uno considerar leerlo completo, porque es muy hermoso ese verso, ese capítulo. Pero el versículo que vamos a usar para fundamentar la enseñanza de hoy, completamente rendido a sus pies, es Gálatas 5:25. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Déjame repetirlo otra vez. Si vivimos por el Espíritu, y los que están buscando el verso bíblico conmigo, usted va a notar que la palabra Espíritu está en mayúscula, haciendo referencia. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, pues entonces andemos también, conduzcámonos también por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Tenemos que vivir por el Espíritu Santo, y si vivimos de esa manera, o por lo menos reclamamos que vivimos por el Espíritu, pues entonces también tenemos que andar y movernos de acuerdo al Espíritu. Entonces, yo quiero que entiendan algo hermoso de ese verso bíblico. Ese verso bíblico es un verso desafiante. Y para que me pueda entender mejor, cuando digo desafiante, Gálatas 5:25 es un verso bíblico retador, desafiante, retador, ese verso bíblico. Y decimos que es desafiante y retador porque mantenerse en el Espíritu, mantenerse en la plenitud del Espíritu Santo requiere dos cosas importantes. La primera, rendición. Para yo mantenerme en el Espíritu, eso requiere rendición. Que yo me rinda al Espíritu Santo. Y número dos, sometimiento. Sometimiento de nuestro ser al Espíritu Santo de Dios. Voy a explicar rendición rapidito. Aun cuando no lo tenía en mente de esta forma, pero algunos hermanos de la iglesia saben lo que voy a contar. Pero en el 2014, en enero del 2014, era un sábado, aproximadamente 5 de la tarde. Yo venía del templo cuando nos reuníamos en Katy. Antes estábamos congregándonos en una propiedad en Katy. Y en ese entonces, pues a la iglesia nuestra, nosotros éramos los que limpiamos el local. Y yo tenía por costumbre todos los sábados o viernes por la noche, normalmente sábado, ir al local donde celebrábamos los cultos, para estar seguro que todo estaba en orden. Probaba los equipos y que nada fallase. Siempre he sido así, porque el mero día del culto, pues yo no quiero enfrentarme a dificultades, y aún así las hemos enfrentado. Y recuerdo que ese día venía del santuario, de verlo verificado que todo estuviese bien, imprimirle el programa, las alabanzas que iban a cantar, asegurarme que los instrumentos y todo estaba en orden. Y como a las 5 de la tarde llegué a mi casa, más o menos aproximadamente. Me estaciono y empiezo a acomodar las cosas que voy a llevarme para dentro de la casa. Y mientras estoy organizándome, se estaciona un carro detrás de mí. El carro yo lo vi, lo ignoré, porque es un carro que se estacionó. Puede ser de un vecino, puede ser un visitante, quién sabe. Pero cuando se bajan del carro dos jóvenes, y digo que jóvenes porque se enfrentaron a mí y pude darme cuenta que eran dos chamacos,
dos jóvenes se van acercando. Los dos tenían antifaz. Uno tenía una careta color verde de una caricatura, y el otro tenía una media o algo así. Y cuando se están acercando a mi carro, miren qué curioso, lo primero que me vino a la mente, yo dije, qué raro, si Navidad si la noche de Halloween es en octubre y estamos en enero. Eso fue lo primero que me vino a la mente, y en cuestión de segundos yo dije, estos vienen a asaltarme, a robarme. Y efectivamente, cuando llegan al vehículo me dicen, bájese del carro, y me abajé del carro. Era un chamaco blanco y un chamaco de la raza morena. Dos chamacos, se nota que eran bien jóvenes, asumamos unos 17 y 18 años. Bien jovencitos los dos, flaquitos, pero uno era de tez negra y el otro era bien blanco. Y uno de ellos me apuntó con su revólver en el pecho, y el otro me puso el arma aquí en la 100. Yo tenía dos revólveres, uno en el pecho y uno aquí. Yo me quedé tranquilo, honestamente bien tranquilo. Bueno, por fuera, por dentro pues estaba nervioso y demás, pero supe manejar la situación en el momento. El Espíritu Santo que estaba conmigo me dio la paz y me dio la calma que yo necesitaba. Y yo estaba tranquilo, sumamente tranquilo. El muchacho blanco le dice al otro, revísalo. Y él empezó a revisarme y no encontró nada. Y me pregunta que dónde están mis documentos o las cosas mías. Y yo le digo, allí en el carro, allí está mi cartera y allí está mi celular. Estaba todo dentro del carro. Me dice, ok. Y después que me revisaron y le dije dónde estaban mis documentos, pues se montaron en el carro y se fueron. El otro muchacho poco a poco se fue retirando, se montó en su carro y se fue. Y no me pasó nada. Pero yo no les dije nada, yo me quedé tranquilo. Sí tenía coraje con mi carro, porque en ese entonces mi carro no arrancaba de una. Había que batallar con él, estartearlo para que él arrancara. Y de hecho, en el baúl del carro estaba la pieza que después Juan Carlos iba en esos días a reemplazar, porque había que batallar con él para prenderlo. Pero ese día él prendió de una y se fue. Y cuando el carro se fue, yo simplemente lo miré y dije, uy, híjole, arrancó hoy. Gloria a Dios, porque si pega a estartear y no prende, pues amor, me obligan a montarme y a luchar con el carro y también me llevan enredado. Pero en ese momento lo que me dio fue como que, vi, ¿qué le pasa a este carro? ¿Cómo que arrancó y se fue? Pero imagínense el susto teniendo aquí una pistola y otra pistola aquí. ¿Por qué yo me quedé tranquilo? Porque yo me rendí. Ellos no me dijeron, ni me pronunciaron ninguna palabra similar a ríndete, sométete. Simplemente se sobreentiende que teniendo una pistola aquí y otra aquí, mejor cállate la boca y no le muevas. Y yo me rendí, simplemente me quedé tranquilo, les dije lo que tenía que decirle y ellos se fueron muy tranquilos y ahí no pasó a mayores. Pudo haber pasado algo, porque igual cuando yo no puse resistencia, ni me puse difícil ni nada, igual ellos por maldad igual me podían disparar, para que no fuese a hablar. Total, no los vi. Y ellos se fueron y yo me quedé. Cuando ya yo me aseguré que ya no estaban por todo aquello, entonces yo empecé a caminar para dentro de la casa y toqué la puerta y alguien me abrió y ahí ya lo demás es historia. En ese momento, ante esas dos armas que yo tenía encima de mí, yo me rendí. Me quedé tranquilo. Me rendí. No me moví, no puse ningún tipo de resistencia, y esa palabra la vamos a ver ya mismito. Entonces, precisamente eso es lo que requiere el Espíritu Santo de cada uno de nosotros, que para mantener comunión con el Espíritu, y de acuerdo a Gálatas 5:25, vivir y andar en el Espíritu requiere de rendirnos,
de rendición y número 2, de someternos. Y la realidad es que a nadie le gusta rendirse ni someterse a nadie. ¿A alguien le gusta? No. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros los seres humanos no nos sometemos a nadie. No nos sometemos a nadie. Haga de cuenta que rendirnos y someternos significa ceder el control. Ceder el control. Y a nosotros no nos gusta ser controlados por alguien más. ¿A alguien le gusta ser controlado? Honestamente, a nadie le gusta ser controlado. No nos gusta ceder el control y mucho menos que alguien nos controle. Y eso lo tenemos por naturaleza. Mire, si desde que nacemos siempre resistiéndonos al sometimiento y a la rendición. Miren los bebés, según van creciendo, ellos actúan de una manera que no se quieren rendir ni someter. Desde bien pequeño ya vamos mostrando esas actitudes de falta de rendición y de falta de sometimiento. No cedemos el control, no nos gustan que nos controlen. Y desde muy pequeños vamos exhibiendo esas actitudes y esas conductas. Porque esa es nuestra forma de ser. Es algo que es parte de nuestra naturaleza caída. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Y cuando hablamos de someternos, es una palabra un poquito difícil de entender. Cuando hablamos de sometimiento, óigame bien, cuando hablamos de sometimiento es básicamente el acto mediante el cual una persona somete a la otra, y normalmente bajo maltrato. Porque la palabra no sometimiento siempre se ve desde el punto de vista negativo. Es el acto donde una persona mantiene a la otra sometida. La obliga a hacer algo en contra de su voluntad. Eso es sometimiento. Someterme a alguien o a algo aún en contra de mi propia voluntad. Cuando nos someten a fuerza. Y lo mal que uno se siente y lo incómodo que es uno estar sometido a otra persona a la fuerza en contra de mi voluntad. Y normalmente eso lo hacen las personas que maltratan. Y normalmente el concepto de sometimiento se usa para efectos de maltrato. ¿Ve? A esta persona hay que someterla. Y es de la manera que se ve y se entiende. Por lo tanto, a nadie le gusta estar sometido a nadie. Nadie le gusta estar sometido a nadie. No me gusta ceder el control, no me gusta que me controlen, no me gusta que nadie me tenga sometido, no me gusta hacer nada a la fuerza, no me gusta que me obliguen a hacer nada, no me gusta estar rendido ante nadie. Sin embargo, ese es el consejo que da la Biblia cuando se trata del Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Eso implica tenemos que someternos, tenemos que rendirnos. ¿Ve? Y a nosotros no nos gusta eso, no nos gusta eso. Ahora, míralo como lo dice Santiago 4.7. Vayan conmigo a Santiago 4.7. Mira lo que dice Santiago 4.7. Santiago 4.7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Déjame repetirte eso otra vez. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De la única manera que nosotros cedemos el control, nos sometemos sin ningún problema, es a aquello que nosotros conocemos bien. Es conociéndolo y nos resistimos. Imagínense si no conocemos. Son muchos los que reclaman y dicen: a la única persona que yo me someto es a Dios. A Dios yo me someto ciegamente. ¿Estás seguro que tú te sometes a Dios? Porque déjame repetirte lo que significa someterte. Someterse, sometimiento tiene que ver con entregar el control, obedecer. Sometimiento tiene que ver con que al hacer la voluntad del otro. Sometimiento tiene que ver con hacerlo a fuerza.
Eso es sometimiento. Es el acto donde yo me someto, me entrego, cedo el control, me rindo. Eso significa sometimiento. Y a juzgar por nuestro testimonio y nuestros frutos, a veces yo me pregunto si realmente estamos sometidos a Dios. Si estamos sometidos a Dios. Entonces, cuando usted ve Hebreos 4:7, a Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios. Y yo puedo decir con toda claridad y con toda firmeza, a la única persona que soy capaz de someterme es a Dios. Pero para yo someterme a Dios de la manera que sometimiento significa, yo tengo que realmente conocer al Señor. Porque es conociéndolo o teniendo algún tipo de experiencia con el Señor y nosotros no cedemos. No cedemos. ¿A cuántas personas el Señor está llamando? Dígame. ¿A cuántos de ustedes hace tiempo el Señor está llamando a que le sirvan? ¿A cuántas personas está el Señor llamando al ministerio? ¿A cuántas personas el Señor está llamando a que se rindan a Él? Y no lo hacemos. Y reclamamos amar a Dios. Y reclamamos que a Dios es la única persona que somos capaces de someternos, porque sabemos que Él no nos va a hacer ningún tipo de daño. Él es Dios, Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Pero a la hora de la práctica, a la hora de la hora, nosotros realmente no nos sometemos. ¿Cómo yo lo sé? Pues por tu fruto. ¿Cómo yo lo sé? Pues por tu falta de obediencia. ¿Cómo yo lo sé? Por tu falta de obedecer lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice una cosa y nosotros hacemos lo contrario. El Señor dice: alábenme, no alabamos. El Señor dice: oren, no oramos. El Señor dice: ayunen, no ayunamos. El Señor dice: congrégate, no nos congregamos. El Señor dice qué tenemos que hacer para vivir una vida de plenitud delante de su presencia, y nosotros no lo hacemos. Entonces reclamamos decir que nos sometemos a Él. Híjole, voy a decir más, esto va a apretar más, porque Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo. Yo le voy a explicar lo que significa la palabra resistir. Resistir. Fíjate cómo dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Usted sabe lo que significa resistir? Resistir implica soportar la fuerza o la presión que están ejerciendo sobre nosotros. Y la tenemos que soportar sin movernos. Sin movernos. Yo puedo hablar de eso. Yo, lo voy a decir a los mexicanos, curita puede hablar de eso. Porque a mí me han operado un montón de veces en la vida. Yo tengo la mitad de mi vida en un hospital. Y en la última operación, o la penúltima operación a la que yo fui sometido, de mi ojo izquierdo, me pusieron lo que se llama la anestesia espinal. ¿Sabe lo que es la anestesia espinal? Que usted, parte de su cuerpo está dormido y parte no. Tan sencillo como eso. Cuando me pusieron la anestesia espinal, pues lo operan y usted está despierto, básicamente escuchando lo que están diciendo y lo que están haciendo mientras lo están operando. Pero como yo soy una persona hiperactiva, como yo era una persona hiperactiva, porque he venido reclamando en las últimas semanas que el Señor me sanó, y sí digo que me sanó, a juzgar por cómo yo he vivido todo este tiempo de paz, tranquilo, testimonio de que Él me sanó. Pues yo era una persona muy hiperactiva, y tan hiperactivo era que cuando a mí me pusieron la anestesia espinal no la agarraba. Ni siquiera me ponía medio tonto ni bobo ni nada. Yo estaba alerta. Me llevaron a la sala de operación, me pusieron la anestesia esa que te ponen antes de ponerte la que va por vena en el mismo quirófano. Me prepararon. Primero me anestesiaron el área del ojo con algo que montaron ahí.
algún tipo de ungüento que montaron ahí para ir adormeciéndome esa área. Luego me pusieron la inyección y yo seguía alerta como si nada. 4 veces vinieron donde mí a ver si ya yo estaba más o menos medio bobo, para entonces y para ver que ya estaba haciendo efecto la anestesia en mí, entonces llevarme al quirófano. Y ¿sabes qué? Estaba más alerta, hombre, más despierto que usted no se imagina. Así me llevaron al quirófano. Me prepararon, me amarraron las manos, me amarraron los pies, me amarraron por todos lados, me pusieron prácticamente tape alrededor de la cabeza, amarrado. La cuestión es que yo estaba completamente inmóvil. No había manera que yo pudiese moverme. No podía moverme. Y despierto. Me ponen la anestesia espinal. Y yo estoy tranquilo, pero despierto. Y comenzó la operación. Yo escuché todo lo que decían, todo lo que hablaban. Y esos médicos tenían un relajo allí. Ellos hablaban de deporte, hablaban de música. Ellos operando y hablando y dando chistes. Bueno, están acostumbrados a eso. Y yo escuchando. Y de repente yo empecé a sentir. Cada vez que pasaban y trataban con mi cara, con mi ojo y todo, yo comencé a sentir esas agujas. Yo las sentí, yo las viví. Una experiencia horrible que yo no quiero volver a vivir. Y en una fue tanto el dolor que empecé como que estaba incómodo. Pero por más que yo trataba de mostrar mi incomodidad, estaba tan amarrado que ni cada cuenta que ni lo notaban. Hasta que el médico dijo, lo noto tenso e incómodo. Y el anestesiólogo dijo, pero si ya le he puesto 2 dosis y sigue alerta. Y yo estaba bien alerta. Yo comencé a resistir la fuerza y la presión de la operación en mí sin moverme, porque no me podía mover. Eso es resistir. Eso es resistir. ¿Y tú sabes cómo me pude calmar? Empecé a cantar. Empecé a alabar al Señor. Empecé a tararear una alabanza de adoración. Y mientras yo la tarareaba y cantaba y balbuceaba la canción para los efectos en voz alta, el médico, recuerdo que dijo claramente a los demás, él está diciendo algo. ¿Qué él dice? Y se pegaron a ver qué yo decía. Y recuerdo que el médico dijo, él está adorando, he's worshiping. Él está adorando. Dijo el médico claramente, he is worshiping. Porque me oyó, pudo alcanzar a escuchar el taraleo y parece que conocía la alabanza y dijo, él está adorando. Y eso fue lo que me dio a mí paz y hasta que terminó la operación. Yo viví toda la operación despierto. Toda la operación. Y fue horrible la experiencia hasta que empecé a adorar al Señor. Eso significa resistir. Resistir significa soportar la fuerza y la presión que ejercen en ti, pero sin moverte. Sin moverte. Por algo dijo el Señor claramente, estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Pero nosotros, claro que nos movemos. Decimos en la iglesia y leemos el verso bíblico cuando damos un testimonio, hermano, el Señor dice que estemos quietos, pero no estamos quietos nada. Estad quieto y conocer que yo soy Jehová. O sea, el Señor nos está diciendo, tranquilos, yo voy a glorificarme, yo tengo un plan, yo tengo todo bajo control, pero nosotros no estamos quietos nada. Seguimos moviéndonos, seguimos llamando, seguimos tocando puertas, seguimos quejándonos, seguimos haciendo de todo, impidiéndole al Señor glorificarse como Él quiere. Vaya conmigo a lo que estamos leyendo, a Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid. ¿A quién yo voy a resistir? Al diablo, ahí lo dice la Biblia. Santiago 4:7. ¿Cuántas veces has escuchado ese texto? Pero nunca te detienes a meditarlo, ¿verdad que no? Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Usted tiene la capacidad de resistir al diablo?
usted no se aguanta usted. No nos aguantamos a nosotros mismos. Vamos a aguantar a otro. Usted es capaz de resistir. ¿Verdad que no resistimos mucho? Explotamos así. Pues mira lo que dice el Señor. Sométanse a mí, dice Dios. Sométanse a mí. Y resistan ¿a quién? Al diablo. Sin moverse. No se muevan. Manténganse bajo mi cobertura. ¿Recuerdan la palabra de hace antier, creo que fue? Mantengámonos bajo la sombra del Altísimo, bajo la cobertura del Altísimo, resistiendo la presión que está ejerciendo el mundo, el diablo, la carne sobre nosotros, pero sin movernos, porque a la que nos movamos vamos a dañar el plan del Señor. Ay, 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 ay. ¿No te gustó? Eso es lo que dice el Señor. Someterse, soportar la fuerza o la presión que ejercen sobre nosotros sin movernos, sin mostrar sufrimiento, sin alterar nada, porque nosotros lo alteramos todo y no dejamos a Dios obrar. Someteos a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá. ¿Usted se cree que el diablo se rinde así de fácil? ¿Usted se cree que el diablo se rinde así de fácil? No. Él no se rinde así de fácil. Pero llega el momento que sí, porque dice claramente el verso bíblico, resistirá al diablo y él huirá. Va a llegar el momento que él va, patitas para que te quiero, a Julián Crispín. Se va a correr. ¿Por qué? Porque usted, sometido a Dios, tuvo la autoridad del Espíritu Santo para poder resistir. Ahora, de la única manera que yo me logro someter y de la única manera que yo logro resistir es con la presencia y la plenitud del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y para yo tener la plenitud del Espíritu Santo de Dios en mi vida, yo tengo que someterme, tengo que rendirme. Recuerda los 2 puntos. Tengo que someterme y tengo que rendirme completamente a Dios. Y para yo someterme y rendirme completamente a Dios, yo tengo que conocer a Dios. ¿Cómo tú te vas a someter y rendirte a alguien que tú no conoces? Espérate. Ya yo sé. Yo sé que me estás diciendo, yo sé quién es Dios, el Creador. ¿Realmente lo conoces? ¿O simplemente sabes que Él es Dios, el Creador, porque alguien te lo dijo? Porque creciste sabiendo que hay un Todopoderoso que lo controla todo. O lo conoces por experiencia y vivencia, que eso es muy distinto. Cuando uno conoce realmente a Dios por experiencia, por vivencia, por la fe en su palabra, entonces uno con toda tranquilidad se somete a Él y resiste al diablo, porque la capacidad te le da el Espíritu Santo y el enemigo huye. ¿Cuál es el tema de hoy? Completamente rendido a sus pies. Completamente rendido a sus pies. Pero tendría yo que hacerte entender qué significa completamente. Vamos a explicar completamente, para ver si es verdad que estamos completamente sometidos a Dios. Porque cuando yo hablo de completamente, estoy hablando de manera entera, o de modo o manera entera. Cuando hablo de completamente, estoy hablando de totalmente y cabalmente. Completamente significa totalmente, pero cabalmente. O sea, yo estoy consciente que estoy completamente abandonado en las manos del Espíritu Santo del Señor. Y cuando te digo abandonado, hagas de cuenta como un monigote.
que me controle, que me mueva el Espíritu Santo del Señor. Eso es completamente. Y realmente estamos completamente rendidos al Señor. ¿Sabes lo que es completamente? Totalmente y cabalmente. Estoy consciente que estoy rendido a Él y sometido a Él. A mí me da la impresión que muchos creyentes no están completamente rendidos a los pies del Señor. Porque cómo le batallan y le pelean a Dios. ¿Cómo le pelean al Señor? Y completamente implica que no falte nada. ¿Sabes lo que no falte nada? Completamente todo. Hay personas que dicen de manera de broma, pero quiero empezar a creerlo. ¿Sabe que hay gente que dicen que cuando son bautizados en las aguas, en vez de bautizarse completamente, dejan la mano por fuera? O dejan la lengua por fuera. Porque si siguen con un espíritu de habladera, de chisme, de bochinche. Si toman lo ajeno, si agreden, si hacen daño, es porque realmente no están completamente rendidos. Porque una persona completamente rendida, sometida, sujeta al Señor de gloria, y cuando digo completamente, lo acabo de decir, que no falte nada, que no falte nada, todo, y lo hago sin temor porque lo conozco. Es la única persona a la que yo soy capaz de abandonarme en los brazos de Él. Pero para yo abandonarme en los brazos del Señor, yo tengo que conocerlo. O usted le entrega y le da su confianza a una persona que acaba de conocer. Antes de usted entregar su confianza a una persona, usted tiene que conocerla. Ay, por eso es que hay tantos matrimonios hechos una porquería. Porque se conocen y luego no viven la etapa del noviazgo, de conocernos bien, de conocer la familia, de conocer sus actitudes, de conocer todo, para entonces saber si voy a poder o no voy a poder con el paquete. Ah, no, pero luego el Señor quiere que lo conozca. ¿Por qué usted cree que estamos enseñando todas las noches? ¿Por qué usted cree? Para que conozcas al Señor. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que todas las noches enseñamos y te invitamos a orar todas las noches y te decimos las razones por las cuales vas a orar y te entregamos herramientas para que aprendas a orar, para que conozcas al Señor? Porque mientras más tú conozcas a Dios y conozcas el Espíritu de Dios y conozcas al Cristo de gloria, mientras más tú conozcas al Todopoderoso, más tranquilamente, sin resistencia y sin problema, tú te vas a someter al Señor y te vas a abandonar en sus brazos y vas a dejar que Él se glorifique. Pero para nosotros estar seguros que estamos aprendiendo a someternos, el Señor nos pone a prueba. Ay, no te va a gustar esto. Ahora sí es verdad que perdí audiencia con lo que yo voy a decir ahora. Pero el Señor nos pone a prueba. El Señor nos pone a prueba. A ver si hemos desarrollado en el Señor la capacidad de sometimiento. Les voy a dar un pequeño ejemplo bíblico. ¿Por qué no me acompañan a Hebreos capítulo 13, versículo 17? Vamos a ver, acompáñenme. A Hebreos capítulo 13,
Versículo 17. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esa es la primera prueba para ver si hemos ido desarrollando la capacidad de sometimiento y de rendición. Someteos a vuestros pastores. O sea, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como no me entendieron, les voy a dar un ejemplo. Muchos años atrás, yo era un chamaco tal vez de 10 o 11 años. Vivía con mi abuela. Mi mamá estaba en Estados Unidos con mi papá y mis dos hermanos míos. Y recuerdo que un día una vecina mía del barrio, ella sabe quién es, le pidió de favor a mi abuela y a mi tía que le cuidaran a la niña. Otras veces la habían cuidado anteriormente, una que otra vez. No era constante, era una que otra vez. Porque mi abuela y mi tía no se dedicaban a cuidar niños. Pero sí le hacían un favor a un vecino. Como aquí nosotros lo hacemos también. Y uno de esos días le dijeron a mi abuela y a mi tía: cuida a la niña, esa vecina. Y por desgracia, la niña se cayó y le salió un hematoma en la frente. O sea, un chichón. Y mi abuela no hallaba qué hacerse. Y mi tía no hallaba qué hacerse. Estaban preocupadas, inquietas, desesperadas. ¡Ah! Y para colmo de mal, en ese entonces no había línea de teléfono. Que cuando un niño se da un golpe hay que correr para el hospital para ver si internamente no hay algo más delicado. Bueno, eso es ahora. En los tiempos de antes nos desbaratábamos en la calle y no nos pasaba nada, éramos de goma. Ahora hay que tratarlos con uno. ¡Ay, Dios mío! No había. Mi tío no estaba en mi casa, que es el único que tiene vehículo en mi casa en ese entonces. Entonces había que esperar a echarle Vicks o algo para ver si le bajaba el hematoma. Y la chamaca llora, que llora, que llora, hasta que se calmó. Entonces viene la mamá a buscar a la niña. Imagínense el cuadro. Tener que decirle a esa mamá: la niña se cayó y tiene un hematoma en la frente. La responsabilidad que representaba eso para mi abuela y mi tía. Se resolvió el problema favorablemente. Pero luego yo escuchaba a mi tía y mi abuela una y otra vez decir: por eso es que no nos gusta cuidar niños ajenos. Porque cualquier cosa que pasa somos responsables. Y podemos ser los mejores amigos del mundo hasta que a una de nuestras criaturas le pasa algo y se nos olvidó la amistad. Y vienen las demandas y vienen los corajes y no nos volvemos a hablar. Podrán tener una amistad de 20 años, los mejores amigos del mundo, hasta que uno de los chamacos le pasa algo bajo la responsabilidad del otro. Y se nos olvidó la amistad y el cariño y el amor. Y hasta somos capaces de denunciar y de demandar cuando fue un accidente. Mi abuela vivió esa experiencia.
y no fue agradable. Terminó favorablemente. Hoy en día esa niña es una madre, creo que hasta abuela ella. Todavía vive en el barrio. Toda esa familia hermosa y somos familia, super amigos y familia. Pero eso fue un momento muy amargo para mi abuela y para mi tía. Entonces ellos no querían, por eso que ellos se resistían a cuidar. Nosotros como pastores somos, los pastores responsables. Nos preocupamos por enseñarte la palabra de Dios, por predicar un buen sermón, por darte un buen estudio bíblico, por darte un buen consejo. Porque yo no me meto en tu vida, ni me voy a meter nunca. Pero sí me voy a preocupar por tu vida espiritual. Eso sí me preocupa. Y por eso predico y enseño. Predico como predico y enseño como enseño. Porque me preocupa tu alma. Porque yo le voy a dar cuentas al Señor por tu alma. Y mira lo que dice la Biblia. Vaya conmigo, Hebreos 13:17. Y mírelo usted mismo, que yo no me lo estoy inventando. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta al Señor. Como quienes han de dar cuenta. Y para que lo hagamos con alegría. ¿Se imaginan que yo vaya delante del Señor? Ay, Señor, le pude enseñar y predicar la palabra a esta oveja. Y gloria a Dios porque era una oveja. Y lo digo con alegría. Un hermano, una hermana tremenda. Nunca vi un no. Siempre era como que han de dar cuenta y para que lo hagamos con alegría, no quejándonos. O sea que están los dos platos. Le voy a dar cuentas al Señor con alegría por algunas ovejas y le voy a dar cuentas al Señor por otras ovejas, pero quejándome. Señor, yo quise ayudarle a esta oveja, pero es que, híjole, Señor, yo quiero que tú entiendas que yo sí le prediqué a esta ovejita y le enseñé la palabra. Lo que pasa es que en todos los lives se me dormía y no escuchaba, le entraba por aquí y le salía por acá. 1000 veces le dije, Señor, que tenía que congregarse, pero nunca me hizo caso. 1000 veces le dije, Señor, que era necesario que vivieran una vida de oración y de comunión para que les fuera bien. Pero no me hacían caso. Es más allá de hacerme caso, me hacían guerra. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Y cuántas iglesias y ministerios no hay divididos porque la gente no se quiere someter? ¿Y sabes quién le va a dar cuentas al Señor por tu alma? Ahí lo dice Hebreos 13:17, el pastor, no el anciano. El anciano me ayuda en el ministerio. Los diáconos me ayudan en el ministerio. La junta de gobierno me ayuda en los asuntos administrativos del ministerio. Pero quien le va a dar cuenta a Dios por tu alma soy yo. O el pastor que sea. No el anciano de la iglesia. Y hay hermanos que le hacen más caso a un anciano o a los chismes de otro y no se someten al pastor. Vamos a aplicar el mismo principio cuando yo le hablé de conocer a Dios a lo del pastor. El pastor no es Dios. El pastor no es el Espíritu. El pastor es un instrumento del Señor.
Pero si usted conoce a su pastor, usted se va a dar cuenta por los frutos de ese pastor y de la manera que ese pastor enseña y predica, si el pastor es bueno. Y usted muy tranquilamente lo obedece y se somete, porque al final del día el pastor es bueno. Me predica, me enseña, me aconseja bien, me regaña, me exhorta, lo hace por mi bien, no se mete en mi vida por gusto, no es chismoso. Usted conoce a su pastor. Y usted se somete al pastor porque usted lo conoce. Pero hay personas que aún sabiendo que el pastor es bueno, le dan candela. ¿Por qué? No porque el pastor sea malo, sino porque ellos tienen el corazón dañado. Y como tienen el corazón podrido, dañado y envenenado, no basta con hacerle daño a él, sino que envenenan al resto de la congregación en contra de él. Y hay algunos que son tan cobardes que en vez de hacerle frente al pastor, llamarlo, sentarse con él, pastor, no me gustó lo que usted dijo, o no me gustó aquello, ahí claro y rapado, como dos buenos siervos del Señor. No, prefieren llamar al cuerpo de ancianos, vamos a hacerle queja por debajo de la mesa, porque no tienen los pantalones de ir de frente. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que quien le va a dar cuentas al Señor por tu alma es el pastor. El pastor de la iglesia que sea que usted vaya, porque ahí me entienden, tengo muchos seguidores de otros lados. Y nosotros vamos a darle cuenta al Señor de dos maneras: con alegría o con queja. Ya que tengo a Magali y a Mirna ahí, a las dos conectadas posiblemente, déjame usarlas de ejemplo, es de ejemplo. Imagínate yo darle cuenta al Señor: Señor, gracias por permitirme pastorear a Mirna, porque era una tremenda oveja, fiel con sus dádivas, fiel con su asistencia, fiel en el ministerio. Ay, pero la Magali, Señor, ay Cristo, Dios mío, si no la aguanta yo, el mero yo. Mira, léelo. Hazme casi, léelo. Así que me estoy inventando. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque quejándome, dice la Biblia, que no es provechoso. A través de mis 20 y pico de años como pastor, ¿le voy a dar cuentas al Señor por algunas ovejas que yo he tenido quejándome? Sí. Uy, la lista es larga. Señor, espérate, voy a buscar la lista, la tengo aquí. Señor, cuando pastoreaba en tal lugar, y cuando pastoreaba en tal lugar, y cuando pastoreaba en tal lugar, esto fue con lo que yo me encontré, y les prediqué y les enseñé, y ni caso hicieron. ¿Por qué yo estoy enseñando esto? ¿Usted quiere saber si ya tiene la capacidad de someterse a Dios y de resistir al diablo? Pues mira, ahí lo tiene, Hebreos 13:17. Y te voy a dar otra ayudita más. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos a Dios y resistir al diablo. ¿Cómo yo sé que ya yo aprendí a someterme? Cuando el Señor me prueba, viéndome, a ver si yo me someto a mis pastores de manera obediente. Y si el pastor según tú es malo, pues resiste al diablo. Y si para ti el pastor es el diablo, pues resístelo. Que el malo va a huir. El malo
va a huir. Y estamos entendiendo lo que estoy diciendo, porque estoy hablando en términos muy espirituales. Usted me entiende. Porque la enseñanza de hoy es completamente rendido a sus pies. ¿A los pies de quién? Del Señor. Y usé como ejemplo el verso bíblico del pastor para decirte que una manera que el Señor usa para probar si hemos aprendido a someternos es si obedecemos a vuestros pastores. Y esa experiencia yo la viví, no como pastor, como oveja también. Y me costó aprenderla, me costó, no lo voy a negar, ¿para qué voy a tapar el cielo con un dedo? Si es la verdad. Me costó aprenderla, pero llegó el momento. ¿Y sabes cómo me costó? Cuando en el 1996 el pastor me dijo, como tú tienes un llamado pastoral, es tiempo de que deje de estar predicando como líder de jóvenes en medio mundo y dedícate en cuerpo y alma a la iglesia bajo mi liderazgo. ¿Y sabes lo que significa eso para una persona como yo en ese entonces? Y desde el 1996 hasta el 1999, casi el 2000, yo desaparecí prácticamente de estar predicando en las iglesias y en las campañas, una que otra, pero muy poca, porque estaba dedicado en cuerpo y alma a la iglesia donde yo me congregaba, para estar bajo el liderato del pastor, porque me estaban preparando para ser pastor. ¿Y por qué ese tiempo? Porque si yo lograba resistir, aprender y desarrollarme, eso confirmaba que mi llamado pastoral era real. Y me ordenaron. Hoy en día soy pastor. ¿Cuántas personas han puesto bajo mi cuidado para el ministerio pastoral? Pero no aguantan presión y se huyen. Ya usted sabía que no ahora tenía llamado. Cuando yo les decía, tienes que estudiar esto, tienes que leer esto, tienes que hacer esto, tienes que visitar. Cuando yo le decía a mí la agenda de cómo iba a funcionar, no aguantaban. Significa que no tenían el llamado, ni tenían la capacidad de sometimiento. Si usted no tiene la capacidad de sometimiento, ¿cómo usted pretende que otro se someta a usted? Si tú como hija nunca fuiste una hija sometida y ahora pretende que tus hijos se sometan a ti. Si fuiste un cabezón como hijo y como hija y ahora pretende que los tuyos hagan lo que tú digas. Se predica con el ejemplo. Y te voy a dar uno más para seguir hacia adelante porque ya tengo que concluir. Vámonos a Romanos 13:1. Otra manera que el Señor ha establecido para probar si tenemos la capacidad de sometimiento. Romanos 13:1. Sométase toda persona. Ay, es que esto no va a gustar. Va a perder la audiencia. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, nos guste o no, por Dios han sido establecidas. No está fácil, ¿verdad? Sométase a toda autoridad, toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, buenas o malas, con algún propósito, Dios las ha establecido. Cuando yo no me someto a una autoridad superior,
aun cuando Dios la estableció con un propósito. Cuando esa autoridad va en contra de los principios establecidos por Dios. ¿Se acuerdan los 3 jóvenes hebreos? Y cuando oigan la banda de acero sonar, todo el mundo se tiene que inclinar frente a esa estatua. Esos 3 jóvenes hebreos estaban obligados, de acuerdo a la palabra del Señor, a someterse a la autoridad superior. Y ellos, me imagino que estaban sometidos, pagaban las taxas, cumplían con las leyes del gobierno en ese entonces que habían establecidas, hasta que el rey dijo, cuando oigan la orquesta tocar y oigan las trompetas y aquello y todo, se tienen que inclinar ante la estatua que él construyó para que el pueblo adorara. Y los 3 jóvenes hebreos dijeron, a Dios solo vamos a adorar. Y el que no lo haga, lo vamos a meter en el horno de fuego. Y por 2 ocasiones el rey ahí metió presión para que ellos se inclinaran ante una estatua. Y como los jóvenes no quisieron, al rey le dio coraje y dijo, calienten la hoguera 7 veces más. Y tan caliente estaba que cuando abrieron la puerta para echar a los jóvenes hebreos, hasta los mismos guardias se quemaron. Y ahí echaron a los 3 jóvenes hebreos. Y después el rey, vamos a averiguar si ya están achicharrados. Y cuando abrieron, ¿qué dijo el rey? Ay Dios, pero echamos 3, yo veo 4. Echamos 3 y yo veo 4. Claro, porque el cuarto era el ángel de Jehová que campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando las autoridades superiores están en contra de mis valores y de mis principios bíblicos, yo no tengo por qué someterme. Que me puede costar multa, posiblemente persecución y estar preso, esa es una posibilidad. Pero al igual que esos 3 jóvenes hebreos, el Señor también nos va a guardar y nos va a librar. Y si el Señor decide, como está pasando en el Medio Oriente, que nos decapiten, pues nos vamos a hacer su presencia. Porque también existe el otro plato. A Esteban murió apedreado. Pero mientras los apedreaban, ¿tú sabes por qué él resistió? Estamos hablando de resistencia. ¿Tú sabes por qué Esteban resistió las pedras? Porque mientras lo estaban apedreando, dice la Biblia, que vio que el cielo se abrió y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y aguantó las pedras porque estaba viendo al Todopoderoso en visión. Y al ver al Todopoderoso, él dijo, no hombre, que me caigan arriba. Pero ya él sabía lo que le esperaba. Los 3 jóvenes hebreos, el Señor los libró. A Esteban también lo libró. Murió apedreado, pero libró su alma del infierno por la eternidad. Y lo hizo mirando al Señor. Wow. Voy a cerrar. Andar en el Espíritu. Rendirme completamente a sus pies, que es el tema de hoy.
Según Gálatas 5:25, andar en el Espíritu significa aceptar y rendir diariamente al control del Espíritu Santo mi vida. Y lo bonito de rendir mi vida al Espíritu Santo es que Él ha prometido en cada momento que me rindo a Él, Él ha prometido derramar una fresca bendición y la llenura y plenitud del Espíritu Santo. Y así como soy lleno del Espíritu, el Espíritu me provee, me entrega poder, el poder que necesito para caminar en el Espíritu. ¿Usted se cree que es fácil caminar en el Espíritu? Pero yo sometido al Espíritu, porque al Espíritu yo me rindo sin ningún temor y sin ninguna reserva, porque lo conozco. Ese sometimiento va a provocar que Él me entregue, que Él derrame sobre mí el poder que necesito para andar en el Espíritu y no fallarle al Señor. Solamente el Señor está esperando algo de parte tuya y de parte mía. ¿Sabes lo que el Señor está esperando? Que yo diga que sí. Sí, Señor. Me rindo. Me someto. Me entrego completamente y sin reserva a tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te conozco. Porque te conozco, Señor. Y yo sé que eres el único, mi Dios, que no me va a dejar, que no me va a fallar, que me va a cuidar, que me va a proteger, que me va a bendecir, que me va a guardar, que me va a levantar, que me va a librar. ¿Y por qué lo hago con el Señor? Porque es que el Señor nunca me va a traicionar. Nunca me va a desamparar el Señor. Y lo hago sin reserva. Porque Él me va a dar la autoridad para mantenerme andando en el Espíritu. Entonces, ¿qué Él espera? Él espera que nosotros digamos que sí. Señor, estoy dispuesto a cederte el control. Te lo cedo. Cada vez que yo digo que sí, el Señor derrama de su Espíritu sobre mí. Y ese poder siempre está disponible. Quiero entrar a los 2 puntos de oración porque hoy tenemos 2. Diciendo esto. Cuando yo me criaba, no habían televisores con control como ahora. Había que levantarse y manualmente cambiarlo. Ahora tenemos controles. ¿Y sabes lo que muchas veces hacen mucha gente? Ponen el programa que quieren ver y esconden el control. Esconden el control.
Peor aún. Ahora es peor. Ahora no simplemente esconden el control. Ahora tenemos un televisor en cada cuarto. Para que la familia se mantenga dividida. Uno por allá y otro por allá y otro por allá. Pero cuando yo me criaba, recuerdo que muchas veces estábamos los chamacos viendo cualquier cosa. Y llegaba mi papá y lo cambiaba. Y se sentaba. ¿Usted se cree que nosotros nos atrevíamos a decir algo? ¿Usted se cree que nosotros nos atrevíamos a decir algo? Él iba y lo cambiaba y se sentaba a ver lo que él quería ver y lo cambiaba porque él es el papá, el dueño, el que paga la luz, el dueño del televisor, el que manda. Nos daba break. Pero cuando ya le tocaba su turno, él ni preguntaba, ni decía nada. Él no tenía por qué preguntarme a mí, el papá es él. Y él iba y cambiaba y se sentaba. Ya nosotros sabíamos que él iba a cambiarlo a cierta hora. Hay veces que se le olvidaba o estaba entretenido. Y cuando se estaba acercando la hora de él venir a ver lo que él quería ver, muchas veces los muchachos unos con otros, ay, ojalá se lo olvide hoy. Pero la mayoría de las veces no se le olvidaba. Y él cambiaba y nosotros callados. ¿Por qué es importante yo decirle esto? Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere tener el control de tu vida. Y tú, cállese la boca. Deja que el Señor tenga el control de tu vida, porque Él te ha demostrado bíblicamente de 1000 maneras que te conviene estar bajo el control de Él. Y ya tú has probado muchas veces que cuando tú tomas el control en baja. Cada vez que tú tomas el control de tu vida, de tu casa y de tu familia, siempre la riega. ¿Verdad que sí? Mete las 4 bien metidas. Y te equivocas una y otra vez. Pero ahí sigue. Ahí sigue. Montado en el macho, como dicen los mexicanos. Montado. Mando yo, controlo yo y hago yo las cosas como yo quiero. Entonces el Señor viene y dice, ok, pues quédate con el control. Que ya prontito te voy a ver venir otra vez. Todo achichonado y todo fastidiado a buscar socorro. El tema de hoy es completamente rendido a sus pies. Y si lo conocemos y sabemos de lo que Dios es capaz de hacer, muy tranquilamente, por lo menos yo, le cedo el control. Toma, Señor, haz de mi vida como te venga en gana, porque yo sé que lo que el Señor tiene preparado para mí y los míos es grande bendición. Pero si sigo controlando yo y queriendo controlar yo, me va a ir de la fregada. Voy a concluir leyendo Gálatas 5:25 una vez más. Si vivimos por el Espíritu, mira cómo lo dice. Si vivimos por el Espíritu, o sea, en caso de que vivas en el Espíritu, si ese es el caso, pues andemos también por el Espíritu. Pero usted no puede andar por el Espíritu si no vive en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo está diciendo,
Si es que vivimos en el Espíritu de Dios, pues vamos a andar en el Espíritu de Dios. Y eso significa rendirnos completamente al Señor, a sus pies, que Él tome el control y nos va a ir bien. Puntos de oración. El primero, disculpen, en este primer punto de oración, lo primero que tú vas a hacer es esto. Óyeme bien, por favor, óyeme, escúchame. Considera tu condición actual en oración. Ve delante del Señor en oración y lo primero que tú vas a hacer es considerar tu condición actual. Sométete tú mismo a un escrutinio, como dije hace unas semanas atrás, y pregúntate: ¿hay áreas en mi vida que no sintonizan ni armonizan con el Espíritu de Dios? ¿Habrán áreas en tu vida y en mi vida que todavía no sintonizan ni armonizan con el Espíritu Santo? Si ese es el caso, pues entonces te voy a dar un consejo en esa oración. Confiésala. ¿Te acuerdas lo que yo le dije que es confesar? Ponernos de acuerdo con Dios. Confiésala, ríndelas o entrégaselas al control del Espíritu Santo. Y número 2, a través de la oración y en oración, nuevamente, dale la bienvenida al derramamiento fresco de bendición o de la bendición del Espíritu Santo en tu vida, entregándole a Él todo. La primera, considera qué áreas en tu vida no están en sintonía con el Señor. Entonces confiésala. Y la segunda, una vez tú hayas confesado al Señor esas áreas que no armonizan con Dios, dile al Señor: te doy la bienvenida en mi vida, para que tú tomes completamente el control de mi vida. Y el Señor lo va a hacer, porque eres tú que le está dando la bienvenida al Señor. Padre, gracias por tu palabra.